Si te tomas la ficción en serio, tienes un problema y tal vez no lo sabes. Un problema que acaso solo pueda resolver un psiquiatra o mejor, la literatura. La ficción implica una disociación de lo que no es operatorio. En consecuencia, solo es posible hablar de ficción cuando se tiene conciencia de que hay una parte de la realidad que no es operatoria. Esa parte del mundo real y material que carece de existencia operatoria es lo que ordinaria y normativamente llamamos ficción. Toda materia que, carente de existencia operatoria, solo posee existencia estructural. La ficción exige, pues, una segregación de lo no operatorio, de lo que carece de facultades y potencias para actuar y obrar en el mundo, en el espacio antropológico y en el espacio ontológico, frente a lo que sí puede operar en el mundo interpretado o conocido. La racionalización de la ficción literaria implica siempre la racionalización de la realidad, incluso también y por supuesto de la realidad no literaria, de la cual se deriva una disociación, una segregación, una reacción entre lo posible y lo imposible, es decir, entre lo operatorio y lo no operatorio, porque, como he insistido con frecuencia, hay que salir del lenguaje para interpretar la literatura, del mismo modo que hay que salir de la literatura para interpretar la realidad. Lo contrario, el disparate de salir de la realidad para interpretar la literatura y sumergirse idealmente en una suerte de textualidad infinita o pantextualidad, muy posmodernamente, constituye una de las más audaces ordalías del psicologismo, tras la que se oculta o disimula una absoluta impotencia noseológica por parte del intérprete o lector de materiales literarios. En este proceso de disociación o segregación entre ficción, materia no operatoria, y realidad, materia operatoria, la literatura pone la ficción al servicio de la razón, haciendo verosímil lo imposible. Lo sabemos desde Aristóteles. De este modo, la literatura lleva a cabo un proceso de racionalización, conceptualización y formalización, poética y retóricamente, de lo que en apariencia se sustrae a todo logos o razón desde el momento en que se formaliza en una materia que carece de existencia operatoria, el lenguaje en el que se objetiva la ficción de la fábula literaria. Es evidente que la ficción forma parte de la realidad, que brota de ella, y que sólo gracias a la realidad la ficción es identificable y comprensible como tal. Sin embargo, hay que afinar más. La ficción es aquella parte de la realidad que se disocia operatoriamente de ella desde el momento en que se constituye en una realidad material que operatoriamente es igual a cero, porque la ficción es una realidad material, formalmente verbal, pictórica, musical, escultórica, sonora, cromática, etc., cuya existencia ontológica es exclusivamente estructural, pero no operatoria. La ficción es aquella parte del mundo real que carece de potestad operativa. Don Quijote no puede salir de la obra que lleva su nombre, ni intervenir en nuestro mundo, porque su existencia operatoria se limita a su existencia estructural, siempre dentro de la novela de Cervantes. El toro de una pintura o de un poema jamás podrá matar a un torero de carne y hueso. Don Quijote es un texto, pero nosotros no. Entre él y nosotros no hay relación intertextual posible. No podemos soñar el sueño del calderoniano príncipe Segismundo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando acríticamente la sofística y la falacia de la obra de Jacques Derrida y Michel Foucault, entre otros tantos posmodernos? Los escritos de estos autores han supuesto una adulteración de la teoría de la literatura y de las diferentes posibilidades de interpretación de los materiales literarios. El daño ha sido especialmente importante en lo relativo al concepto de ficción y a nociones tan fundamentales como las de realismo e idealismo. Seré más preciso. El realismo exige que las relaciones entre términos sean operatorias, mientras que el idealismo dispone que las relaciones entre términos no puedan ser nunca operatorias. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Distinguiré en este punto entre determinantes, relatores y operadores. Esta distinción se construye a partir de los tres sectores dados en el eje sintáctico del espacio noseológico, términos, relaciones y operaciones. Tomo los términos de bueno. Los operadores establecen operaciones a partir de relaciones entre términos. El operador por excelencia es el ser humano, como intérprete o sujeto operatorio fundamental.
Por su parte, los relatores establecen relaciones entre términos. El relator por excelencia es el instrumento, los múltiples instrumentos, termómetro, balanza, cronómetro, métrica, metrónomo, regla, que utiliza y construye el ser humano para ejecutar con rigor las relaciones entre los términos del campo categorial o científico. Finalmente, los determinantes establecen términos, es decir, permiten identificar los términos o materiales físicamente que, interpretados lógica o conceptualmente, constituyen, componen e integran el campo de investigación científico. La definición es, por excelencia, la figura del determinante, ya que permite definir, establecer o identificar términos categoriales, esto es, codificarlos conceptual o científicamente, a partir de términos que no son necesariamente científicos ni conceptuales, sino ordinarios, mundanos o comunes. El agua es un término mundano que se convierte en un término del campo categorial de la química cuando se interpreta como H2O. Por lo que se refiere a la poética y a la estética de la literatura, hablaré de realismo solo cuando las relaciones entre términos sean posibles y verosímiles desde el punto de vista de su ejecución u operatividad, es decir, cuando puedan llevarse a cabo realmente, porque, en efecto, son operatorias en la realidad. En consecuencia, se hablará de idealismo siempre que tales relaciones entre términos resulten físicamente imposibles, aunque puedan presentarse psicológicamente como verosímiles. Es ideal toda relación entre términos que carecen de posibilidad operatoria, efectiva o real. Lo ideal solo existe como hecho de conciencia, es decir, como producto de la psicología, individual o colectiva. Cuando el ideal se racionaliza más allá de la experiencia psicológica del individuo, se convierte en un idealismo trascendental, cuyo referente físico es igual a cero. Nos adentramos de este modo en el terreno del racionalismo idealista, de la teología, del idealismo trascendental kantiano, del marxismo socialista, del holismo armónico, del monismo de la sustancia, del fideísmo luterano y protestante, etc. No es el caso del mito, de la mística o de las experiencias paranormales, pues todo este tipo de hechos son idealismos, pero no necesariamente racionales. Defino, por lo tanto, el realismo como la expresión de relaciones factibles, dadas entre términos efectivamente existentes y en consecuencia ejecutables ordinariamente como tales por un sujeto operatorio. A su vez, entiendo por idealismo toda expresión o presentación de relaciones físicamente imposibles entre términos que siempre serán efectivamente existentes o que habrán sido construidos a partir de términos efectivamente existentes, de modo que tales relaciones solo pueden existir como hecho de conciencia, es decir, de modo psicológico o imaginario en la mente de quien las relata, o sea, de quien las relaciona de forma irreal o ideal. Realismo e idealismo se diferenciarán esencialmente por el modo de relación, es decir, por la manera, real o ideal, de relatar las conexiones de unos términos con otros. La historia pretende relatar o relacionar los hechos que constituyen los términos de su campo de investigación, apelando a la realidad de tales hechos y no a formas ideales de conexión entre ellos. César cruzó real y efectivamente el Rubicón en el año 49 antes de nuestra era, y Napoleón sufre en 1815 su derrota definitiva en Waterloo. El mito, por su parte, excluye la lógica y la razón como modos de establecer relaciones entre términos y las sustituye por esquemas ideales, explicaciones imaginarias o prácticas psicológicas sin fundamento científico, pues Atlas no sostiene con la fuerza de sus brazos la gravitación cosmológica del planeta Tierra en el seno del universo. En consecuencia, la ficción de toda fábula verbalmente literaria será verosímil en tanto que se impone formal o estructuralmente como simulación de una realidad material, la obra literaria, que podrá interpretarse como realista o idealista según los términos se relacionen respectivamente de forma operatoria, el adulterio de Ana Ozores en La Regenta de Clarín, o de forma no operatoria, la locuacidad de Cipión y Berganza en el coloquio de los perros de Cervantes.